Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Milton, hola Vero, qué lindo empezar con ustedes de esta mañana. Para mí es una alegría saludarles y saludar a todos quienes hoy amablemente nos escuchan. Bueno, queremos empezar porque es bueno seguir monitoreando cómo va el gobierno, cómo empezó el presidente Noboa y su gobierno en estos cortos 18 meses que tiene para resolver muchas cosas importantes por las cuales además el país le dio confianza. La primera pregunta es así directa, ¿empezó bien o empezó mal? Bueno, yo creo que empezó diferente. Primero empezó con un gabinete absolutamente distinto, un gabinete de personas que tienen un rango de edad que si sumas entre todos no supera los 45 años, y la juventud por sí misma no es una cualidad, pero sí es una bocanada de aire fresco para una nueva manera y un relevo de empezar a hacer política. He visto declaraciones de varias ministras de Estado, en donde creo que hay bastante más transparencia, una forma más genuina de conectar con la gente. Veía yo ayer a la ministra Robo en la Comisión de Fiscalización siendo absolutamente franca con la situación energética del país, pero sin caer en estos enredos muchas veces de vocabulario, muchas veces de esta pseudoetiqueta que se exige a las personas que están en un cargo público que deban tener y que muchas veces lo que significa es suavizar la realidad. Y yo creo que la realidad no debe ser suavizada, la realidad es una realidad. Entonces me gustó ver declaraciones que fueron frontales. Ahora, claro está, que el país quedó en una condición deplorable no es una novedad. Entonces, las acciones que van a tomar sí es la novedad, porque por eso están en esos cargos. Y creo que hay algo que sí me llamó muchísimo la atención y fueron las declaraciones que hoy en la mañana dieron justamente en el programa que tú manejas, Milton, acerca de que no tienen certeza de cuáles van a ser las preguntas de la consulta popular. Y eso sí me alarmó. Y me alarmó bastante, Vero, me alarmó bastante, Milton, porque esa consulta debía estar ya realizada, casi como el proyecto de ley económica urgente que le mandaron a la semana pasada a la Asamblea, que fue evidente que ya estaba lista. La consulta popular debía también ya estar lista. Yo no sé si es un tema de comunicación o si es un tema de sondeo popular, pero no se puede dar declaraciones que digan que están viendo, que tienen definidos los ejes, pero no las preguntas, porque eso sí a mí me denota que no estaban preparados para llevar a cabo la magnitud de lo que es una consulta popular y se lo va a llevar quizás como un termómetro o un medidor de popularidad. Y la verdad es que en el país no tenemos una caja fiscal para estar midiendo popularidad de nadie. Ahora, ese tema además, si tú quieres sacarlo en los primeros 100 días, debiste llegar con un cuestionario hecho. Además, también me sorprendió a mí escuchar antes de la posesión, por ejemplo, a la asambleísta Valentina Centeno decir que serían entre 12 y 15 preguntas. Ahora el viceministro de Gobernabilidad dijo que serían alrededor de 5 preguntas. Es decir, sí es un tema como para ponerse a pensar porque ni siquiera en el número de preguntas hay alguna distancia entre lo que dice uno y lo que dijo el otro. Exactamente, eso es lo que me hace ruido. Ahora, yo también creería que en caso, todo parece indicar que la reforma de ley va a pasar en el Pleno. Todo parece indicar. He conversado con varios legisladores y están con equipos incluso superiores a los equipos que brinda la Asamblea, equipos de orden y de índole privado que les están asesorando, porque tú sabes que el tema, ustedes saben, el tema tributario es un tema bastante complicado. Aquí también hay que entender que hay aspectos en materia de derecho laboral que tienen, claro, el incentivo tributario, pero que tienen un impacto en materia laboral, principalmente en lo que es zonas francas y deducibilidad. Entonces, claro, si todas estas reformas que están en la ley no pasan por el Pleno, algo debería haber que pueda medianamente dotar el plan económico del presidente Noboa a través de la consulta popular. 15 preguntas es ineficiente. ¿Por qué? Porque tú tienes una ciudadanía en donde tienes que prepararle en menos de 100 días. Recordemos la consulta fracasada del gobierno pasado. ¿Cuántas preguntas fueron? 8. 8 o 7, no estoy en este momento segura. Y aún así ya generas tú duda en la ciudadanía. Entonces, 15 preguntas llega a ser básicamente una suerte de voto en plancha. O te votan todas sí o te votan todas no.
Ahora, claro está que ahorita estamos en diciembre, estamos a puertas de las fiestas, una bocanada de aire nuevo, un gobierno saliente que dejó la vara por el subsuelo, un gobierno entrante que viene reflejando todo lo que es una nueva generación. Pero recordemos claramente que en enero empieza el calendario electoral, por más que se inscriba en febrero, pero en enero empieza el calendario electoral y eso va a cambiar por completo el partido. Tristemente, espero equivocarme, pero no creo, toda esta suerte de consenso, esta suerte de querer todo remar para el mismo lado, esta suerte de alianzas, yo creo que van a tener un matiz totalmente diferente, Vero y Milton, absolutamente diferente a partir del 2 de enero. Ya que Por eso creo mencionas, que es ajá, indispensable que salga ya el proyecto de ley. ya que mencionaste el proyecto de ley, aquí va una pregunta como experta en temas laborales y ex ministro de Trabajo. ¿Crea empleo? ¿Hace honor a su nombre la propuesta del presidente Noboa? Este tema de incentivos para quienes contraten jóvenes, dar residencia fiscal a extranjeros. Bueno, ¿cumple el objetivo? Mira, la ley de economía violeta en su momento planteaba una tasa similar a los incentivos de la tabla propuesta en la ley actual. ¿En dónde se empantanó esto? En el reglamento que debía salir de la mano con el SRI. ¿Qué te decían en el SRI? Que la caja fiscal y la recaudación no aguantaba generar ese tipo de retribución tributaria. Entonces, creería yo que el problema no va a ser tanto qué vaya a decir la ley, sino cómo genuinamente eso se va a poder ejecutar. Me parece inteligente, bastante inteligente, el hecho de que se haya realizado esto desde el incentivo y no desde el castigo. Pero a ver, hay una conversación ampliamente incómoda que nadie quiere tener y nadie la quiere tener. ¿Por qué? Porque este es un año electoral, este es un legislativo de reelección y este es un ejecutivo de reelección y es la reforma laboral. Con lo que sea que tú quieras meter a través de incentivos tributarios y demás, no terminas de zanjar el gravísimo problema de la informalidad laboral que sigue teniendo a 7 de cada 10 ecuatorianos en el mercado informal laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no le metemos lupa a cómo está conformado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si no empezamos a hablar de temas altamente incómodos, como por ejemplo la jubilación patronal o la capacidad de poder nosotros aportar desde los diversos fuentes de ingreso que se puedan tener, porque hoy la gran mayoría de ecuatorianos vivimos no de un solo ingreso, sino de varias fuentes de ingreso que no nos contabilizan para la seguridad social. Si no atacamos ese tipo de problemas, claramente no vamos a tener algo tangible para la ciudadanía. Claro está que a nadie le gusta topar este tema en un año electoral, pero es un tema que se debe topar y sin duda alguna va a tener que llegar en el 2025, gústele a quien le guste. Entonces, la reforma tributaria yo creo que genera una suerte de incentivos, sí, pero que estos incentivos se vayan a llegar a aplicar y vayan a volverse tangibles para el empleador, no sé qué tanto, porque tiene que pasar a través del SRI y ya sucedió en el gobierno pasado que se demoraron más de 2 años en generar el reglamento para que se pueda aplicar en una ley que tenía, digamos, un impacto bastante menor, porque era una ley sectorizada, la de economía violeta, y con una carga impositiva menor. Ahora, esta que tiene una carga de hasta el 90% de retribución tributaria por 200 empleadores. Eso quiere decir que mañana entran las zonas francas, ponen 200 empleadores y van a tener esta retribución. A mí me parece maravilloso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y habrá que ver con qué sale la Comisión del Derecho al Trabajador. Son las 8:34, estamos hablando con Natalie Pernet. Natalie, buenos días. Y bueno, respecto a esto de la consulta, ¿qué tan pertinente es a su criterio hacer una consulta popular? ¿Necesitamos realmente en este corto tiempo, este corto periodo que tendrá el presidente de la República? Mira, fue una promesa de campaña y las promesas se las deben cumplir. A mí, de una manera técnica, no me parece pertinente en este momento hacer una constituyente, perdónenme. ¿Por qué?
Porque a la final, las reglas del juego están para cuando le consultes a la gente cuánto tiempo te va a quedar para poder esto generarlo en reforma legal, que es en donde esto tiene que decantar. No es que yo voy y hago una consulta popular, mañana me dan el resultado de la consulta popular y yo por las mismas pues digo, perfecto, aplíquese. No, esto tiene que pasar un proceso en el legislativo, un proceso que no es inmediato, que no es rápido. Entonces, a mí sí me hace ruido qué pasa si en el 2025 no hay una reelección y llega la nueva persona de turno y decide hacer una nueva consulta popular para enmendar la consulta actual. Con lo que cuestan las consultas populares, ya tuviésemos un hospital como el de Pedernales siendo útil para toda la zona norte y costera del país, que tiene bastante más impacto que una consulta popular. Entonces, a mí no me parece responsable. Sin embargo, ha sido una promesa de campaña y pues las promesas y las palabras hay que honrar. Creo que sin duda alguna la consulta se va a llevar a cabo. Obviamente esta consulta también va a tener un tinte de medidor de popularidad de cara al 2025, pero con una caja fiscal como la que estamos, con declaraciones de ministras de Estado señalando que el estiaje en el país está como está, que estamos pagándole millonadas al gobierno de Colombia para poder abastecer la demanda eléctrica que tenemos en el país, cuando hay necesidades que son claramente prioritarias. Yo gastar en una consulta popular, a mí no me parece coherente ni responsable. Sin embargo, ha sido la propuesta con la que fue electo el presidente actual y pues la honrará. Vuelvo al tema político, Natalie, la relación del presidente y cómo maneja su gobierno. Hablemos de, ayer el presidente firmó el decreto disponiendo que la vicepresidenta se presente el 10 de diciembre en Tel Aviv, y ahora cambió un poco la figura. Bueno, desde el principio la idea era nombrarla embajadora plenipotenciaria en Israel. Lo que pasa es que no coincidió el tiempo del anuncio con el beneplácito. Por eso el presidente dijo una embajadora de la paz, una colaboradora por la paz. La idea siempre fue que sea embajadora, y ahora se consuma este hecho de que va a ser embajadora. ¿Qué tal ese manejo con la vicepresidenta? ¿Y qué tal el manejo de la vicepresidenta a su inconformidad con el gobierno? Bueno, yo aquí como feminista lo primero que quiero decir es que hay que reconocer la grandeza de este movimiento que abraza incluso a aquellas que se sienten no representadas por el movimiento. La actual vicepresidenta, y discúlpenme la expresión, ha despotrincado constantemente contra el feminismo hasta que le tocó necesitarlo. Y el feminismo es un movimiento tan grande y tan noble que incluso a quienes no se sienten representadas las abraza. Pero hay que entender que esto primero no es violencia de género, porque no tiene nada que ver con el hecho de que Verónica Abad sea mujer, lo que está sucediendo con el binomio presidencial. Ahora, aquí hay varias cosas que hay que destacar y que se deben reprochar. La primera, la elección de tu binomio, la elección de con quién vas a compartir la gobernanza del país, el hecho de que tú te quieres ir a una reelección y que eso te significa dejar algunos meses encargada la presidencia del país a la persona que escoges como tu binomio, no es una decisión menor. Y eso es una decisión que debe hacerse con amplísima responsabilidad. No es una suerte de tiro al aire, no es un tema de si es que llego ya veremos. No, no, no. Así no tengas la más mínima expectativa o la más alta expectativa de llegar a ocupar una dignidad tan honorífica como lo es la presidencia y la vicepresidencia, tu binomio debe ser escogido justamente pensando en el mejor, pero sobre todo en el peor de los escenarios. Más con lo que ha sido la historia del Ecuador, en donde pues estábamos bastante acostumbrados a ver que el vicepresidente de turno en cuestión de segundos pues era el primero en dar el golpe de Estado. Ahora, que existen mecanismos constitucionales que ya blindan esto, por supuesto. Lo que ha hecho el presidente no es ilegal, no es inconstitucional. La Constitución es muy clara en señalar que el vicepresidente o la vicepresidenta tendrá la responsabilidad que el presidente decida asignar. Ahora bien, cuando tú estás manejando un país en una amplia crisis en todos los sentidos, crisis de seguridad, crisis de gobernanza, crisis energética, crisis en la caja fiscal, con amplios problemas sociales, tales como desnutrición crónica infantil, desabastecimiento de medicinas, a ver, nosotros no estamos
para que un cargo público tan alto como una vicepresidencia se vaya a Tel Aviv a tratar de resolver un problema que no es nuestro. Algo de reciprocidad, por favor. Nosotros, en un conflicto tan triste y lamentable como el que está sucediendo entre Israel y Palestina, no tenemos vela en ese entierro. Nosotros, como Ecuador, no le somos relevantes ni a Israel ni a Palestina. A cuenta de que nosotros estamos mandando nuestra vicepresidenta hacia allá. Parece ser que hay una amplísima incomodidad con lo que la vicepresidenta puede hacer en sus funciones, pero no por eso nosotros podemos perder algo que necesitamos dentro del país, como lo es la gestión de las más altas dignidades. Entonces, desde ese lado, a mí sí me hace mucho ruido. Entiendo que esto obedece a discrepancias que han sido claras. Me parece triste que hasta el sol de hoy no salgan a decir, sí, hay una discrepancia clara, esto es lo que molestó al presidente, esto es lo que fraccionó el binomio, si es que en algún momento no estuvieron fraccionados, porque parece ser, o al entender de la ciudadanía, estuvieron siempre fraccionados. Pero esto de jugar a embajadora de buena voluntad y todos finjamos que aquí no hay algo detrás, me parece irresponsable con nosotros los ciudadanos. Ahora, también me parece irresponsable las declaraciones de la vicepresidenta de decir que el voto se le ha dado a ella. No, el voto se le dio al presidente Noboa. Ella venía por adhesión al ser el binomio. Pero sí es un acto de irresponsabilidad mutua lo que está sucediendo y es triste porque no tenemos recursos nosotros para desperdiciar y pues una vicepresidencia se la debe honrar y más en un país con las gravísimas carencias como el Ecuador. Gracias, Natalie, por habernos acompañado y por darnos tu punto de vista. Buen día.